El suicidio es una gran problemática que aqueja a nuestro departamento de Boyacá y que ha determinado pues una dinámica no muy alentadora en ese sentido. Soy Claudia Rodríguez, licenciada en Ciencias Sociales, administradora pública de SAP, magíster en Derechos Humanos y docente del técnico industrial Rafael Reyes, asimismo catedrática de la ESAP. Bueno, sobre el tema del suicidio es muy importante entender o tener una definición desde la causalidad, es decir, qué es lo que conlleva que la gente se esté quitando la vida y cómo pues este fenómeno social que ya es objeto de estudio de la mirada clásica de Emilio Durkheim, pues plantea precisamente aún esa curiosidad o ese seguimiento que pues se hace a una situación tan deprimente como esta. En ese sentido, pues es de suma importancia entenderlo desde una definición de la OMS. Esta misma habla de un grave problema de salud pública, lo define desde ahí y que con intervenciones oportunas, basadas en datos, basadas en estrategias eficaces, con el diseño de planes, programas en los cuales la prevención sea el pan de cada día, pues se podría mitigar, ¿no? Entonces, básicamente, asimismo, la OMS establece varios factores como que inducen en cierta forma al suicidio, que son o están derivados en cómo la persona puede interactuar con los demás, la estigmatización de los trastornos mentales, el apartamiento de la persona, la autoexclusión, hacen que el suicidio sea una salida para huir, ¿cierto?, de estas presiones de la sociedad a nivel psicológico y a nivel cultural, ¿no? De estos determinismos. En conclusión, el suicidio, es subestimado, es tratado con juzgamiento, es decir, las personas simplemente tienen un tabú frente al tema y estigmatizan al suicida y pues prácticamente se termina subestimando algo que es una problemática a la cual se le debe dar prioridad. Hay unos datos que es de la Organización Mundial de la Salud en donde más o menos cada año 800.000 personas se quitan la vida en el mundo y otras tienen intentos de suicidio. Cuando hablamos de los intentos de suicidio, necesariamente estamos partiendo de las personas que lo ejecutan, pero no logran fallecer, ¿no? Es decir, no logran suicidarse. Más o menos para el 2016 se reportó que el 79% de los casos se dieron en países en vías de desarrollo como el nuestro, es decir, países con ingresos bajos y medios. Y según, pues obviamente, la OMS también establece que el índice de trastornos mentales en las Américas para el 2018 es la causa más importante, o por así decirlo, perdón, en su orden sería la quinta causa más importante para determinar el suicidio, ¿no? Entonces, básicamente esto. En Colombia, el Instituto Nacional de Salud básicamente en el informe a evento del decimotercero periodo epidemiológico establece esto para el 2020, que se presentaron 26.719 intentos de suicidio y básicamente la mayor de, digamos, intención de suicidarse se da entre las mujeres entre los rangos de 27 a 59 años
y básicamente pues tienen este grupo poblacional algunas conductas de ideación suicida persistente. En Boyacá, para el 2020, se notificaron 703 intentos de suicidio, donde el 54% de los casos se dan en mujeres, siguiendo pues el comportamiento a nivel nacional, pero en la diferencia entre Boyacá y el sector nación, se da que en Boyacá encontramos suicidios más, o intentos, perdón, más en poblaciones que oscilan entre los 15 y 24 años, es decir, poblaciones muy jóvenes y también pues de mujeres que están en este rango de edad. Básicamente esto y pues el factor de riesgo en Boyacá sigue siendo muy alto debido a que el 32% de los casos que se reportan en el 2020 pues es como la estadística más importante, o sea, de Boyacá confrontado con el nivel nacional. Es muy importante establecer entonces cómo el suicidio en Boyacá también se podría tomar como desde la perspectiva de género, ¿sí? Y cómo el suicidio y de género y también en el grupo etario de jóvenes y adolescentes, ¿no? Cabe resaltar eso, ¿sí? Hay múltiples causas que pueden conllevar a esta situación, encontrando que, bueno, Boyacá es un departamento que también, infortunadamente, lidera las estadísticas en cuanto a violencia intrafamiliar, que es una de las causas del suicidio, de las causas detectadas. También encontramos que Boyacá lidera también el tema de violencia de género, que también es uno de los detonantes. Y pues esto hace que los indicadores pues no sean muy positivos para nuestro departamento. Muy importante entender que el Instituto Nacional de Salud tiene una página que es Si Vigila. Es muy importante acceder a esta página para mirar pues la estadística actualizada pues según los casos que se dan. En este caso, volviendo al hilo conductor, el intento de suicidio por municipios en Boyacá, a más o menos a 2021 se establece que pues tenemos en Boyacá, Socotá, Chita, estos con cada uno con 5 casos, San Pablo de Borbur en el occidente, Belén, Socha, Muso, asimismo Cuará. En estos municipios más pequeños encontramos de todas maneras unas cifras importantes, ¿no? De ocurrencia de intentos de suicidio, pero lo más preocupante es Tunja con un 72 casos, teniendo el 39,9% en la incidencia, ¿no? También, y es preocupante, el municipio de Sogamoso con 46 intentos de suicidio, lo cual lo ubicaría en el ranking del 2021 como el segundo municipio con mayor ocurrencia de intentos de suicidio, y Duitama con 41 intentos en tercer lugar, muy mal tercer lugar. Por último, encontramos a Puerto Boyacá con 14 intentos y a Paipa con 11. Es muy preocupante esta situación. Por esa razón, pues es un tema que merece ser profundizado y que merece ser, y, digamos, visto desde una mirada interdisciplinar, intersectorial, y sobre todo pues establecer alianzas estratégicas que permitan
precisamente la prevención y mitigación del suicidio en Boyacá. Bueno, encontramos también factores asociados, ya lo había dicho anteriormente, a identidad de género, encontrando que las mayor, digamos, frecuencia o incidencia de los intentos de suicidio se dan más en las mujeres. En Boyacá para el 2021 se presentan 213 casos, es decir, un 64,7% de mujeres intentaron suicidarse. En cuanto al sexo masculino o al género masculino, encontramos a 116 casos, lo cual representa un 35,3% de incidencia en los hombres. Vemos con mucha preocupación que los estratos uno y 2 y 3 son los estratos de mayor ocurrencia de intentos de suicidio. En el estrato uno encontramos 114 casos, estrato 2 168 casos y estrato 3 35 casos. Son las ciudades donde se dan más intentos en las cabeceras municipales con 239 intentos. Siguen los centros poblados con 19 y a nivel disperso, a nivel rural, en el campo, 71 personas que intentaron quitarse la vida. Entonces, es muy importante tener digamos, esta estadística y entender que es muy importante hacer algo, mitigar pues los casos de suicidio o intentos. Hay varios factores que se han detectado según el informe del Instituto Nacional de Salud de Civigila. En primera instancia, los 127 casos relacionados, por ejemplo, con problemas de pareja. Esto es de mucho cuidado. Bueno, encontramos en segunda instancia el consumo de sustancias psicoactivas como un factor determinante para que se generen estas ideaciones suicidas. En tercer lugar, encontramos 37 casos referentes o relacionados, perdón, a problemas económicos. Y en siguiente instancia encontramos el maltrato físico, psicológico o sexual con 27 casos. Esto es muy preocupante y esto lo hablaba con un médico, Argemiro Orozco, quien mencionaba en su experiencia que en años anteriores no había un factor de incidencia, por ejemplo, o de un grupo etario como lo pueden ser los niños de 5 a 10 años, es decir, que están en un nivel escolar de primaria y que desafortunadamente ellos ya están apareciendo ya en las estadísticas, ya se están introduciendo de manera importante y ya a nivel pues de la edad adolescente, de la población adolescente en edad escolar, ¿no? Que digamos, indicador es preocupante porque son 22 casos los que se presentan. También 15 casos de personas que tienen enfermedades crónicas y decidieron quitarse la vida, 12 por problemas laborales, 12 por muerte familiar, 7 por suicidio de un familiar, un conocido y 5 por problemas legales. Muy importante entender esto. ¿Qué mecanismos utilizaron estas personas para cometer el suicidio? 201 casos por intoxicación, es decir, consumo de sustancias, pues que son peligrosas o riesgosas para la salud. Un ejemplo de ello, los envenenamientos. 90 con elementos cortopunzantes, 31 por ahorcamiento, 11 personas por lanzamiento al vacío, 5 personas ahogadas,
cuatro personas que se arrojan a un vehículo en movimiento, dos por arma de fuego y una por autoinmolación. Entonces es muy importante ver cómo estos son los mecanismos, digamos, que las personas que cometen el suicidio utilizan para quitarse la vida. Aquí también el informe de Civigila nos lleva a pensar en los factores de riesgo de los intentos de suicidio. En Boyacá, por ejemplo, se establece, repito, que la ideación suicida persistente es algo que está a la orden del día, 96 casos que manifiestan esto. 92 personas que tienen antecedentes de trastorno psiquiátrico. Esto es muy importante y siguiendo el hilo conductor, entender que y la salud mental debe ser una prioridad en el sistema de salud y sobre todo en Boyacá debe haber una política clara de atención en salud mental. Eso sería un factor para mitigar estos riesgos. El abuso de alcohol, recuerden que somos uno de los departamentos que más consume alcohol en el país. Asimismo, con 42 casos y 38 con el consumo de sustancias psicoactivas, ¿no? Entre otras situaciones que se deben dar. En consecuencia, también hay una estadística de la atención en salud a estas personas. Por psiquiatría, 278 casos, psicología 266 y trabajo social 155 casos. Pero es muy importante fortalecer precisamente al sistema de salud y sobre todo crear un sistema especial de salud mental que permita precisamente trabajar sobre los casos, pero no solamente sobre la marcha, sino realmente generar una política pública de mitigación del suicidio. A mí me parece que esto debe estar en la agenda. En conclusión, pues es muy importante que se dé digamos, esa voluntad de mitigar, de atacar precisamente este flagelo que afecta tristemente a nuestro departamento de Boyacá. Y pues solo me resta agradecer este espacio para poder pues hacer este análisis con ustedes. Muchas gracias.